Analítica presenta Foro Analítica, un espacio de exposición, análisis y debates enriquecedores, donde nuestros invitados comparten ideas, perspectivas y conocimientos en un ambiente de respeto y apertura. A través de la discusión de temas relevantes y estimulantes, se fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de análisis. ¡Bienvenidos! Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Analítica TV, donde hoy conversaremos sobre un tema de gran actualidad y enorme potencial para el país: las nuevas modalidades de turismo en Venezuela. En los últimos años, el turismo ha comenzado a transformarse en una verdadera apuesta hacia la sostenibilidad, la inclusión comunitaria y la promoción de experiencias auténticas que conectan con la naturaleza y la identidad local. Entre las tendencias más destacadas para este 2025 encontramos el aviturismo, el turismo comunitario, los campamentos sociales, el fortalecimiento del turismo de naturaleza, junto a una revalorización de la cultura, la gastronomía y las tradiciones regionales. Hoy nos acompañan destacados especialistas en el área: Anabela Guzmán, Pancho Cova, Álvaro Montenegro, Jenny Martínez, y el nuevo el director de la Escuela de Periodismo de la Metropolitana. Y para cerrar este encuentro contaremos con eso, justamente con él, que es Juan Guinán, quien, interesante, es el director de la nueva carrera de Turismo Sostenible de la Universidad Metropolitana, quien nos ofrecerá una visión integral sobre la importancia de la formación académica en este campo y sobre la planificación que requiere, como él mismo señala, un país que esperemos pronto se abra al mundo. Entonces, empezaremos con Anabela Guzmán. Anabela es una emprendedora y figura vinculada al turismo en Venezuela, conocida principalmente por promover experiencias turísticas centradas en la familia y la cultura local, a través de su proyecto Rodando en Familia por Venezuela. Su trabajo se ha destacado por enfatizar la logística integral de los paseos, la colaboración con las comunidades locales y la sustentabilidad en cada ruta, buscando que las experiencias de viaje de los participantes dejen un impacto positivo en los lugares visitados. Tiene la palabra, Anabela. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco antes que nada estos espacios tan interesantes, tan cautivadores, tan llenos de magia, porque la verdad es que yo creo y estoy segurísima que todos los que estamos aquí en este foro queremos hacer país, queremos hacer Venezuela y queremos que la gente se enamore de este país. Entonces, bueno, un granito de arena que aporta Rodando en Familia. Entonces voy a contar un poquito qué somos nosotros. No quiero hablar mucho de mí y de cómo se fundó, sino de lo que estamos haciendo, que yo creo que es realmente la propuesta de interés para que la gente lo conozca. Esto nace exactamente hace 5 años y medio, en un momento muy difícil en Venezuela, en un momento de pandemia, pero nace primero por el amor que me llega por las venas de Venezuela, la sangre me corre por amor a Venezuela y por amor a la familia venezolana. De hecho, su nombre es Rodando en Familia por Venezuela. Si me preguntas cómo está constituido, inició con mi familia, inició con mi esposo, inició con mis hijas. ¿Y qué es el concepto? Rodamos en familia por Venezuela. Entonces, eso fue creciendo y se fue de las manos y hay muchísimas personas que hoy en día han viajado con nosotros con certeza y con responsabilidad. Te comento que más de 7.000 personas han viajado con nosotros. Hemos llegado literalmente a todos los estados de Venezuela. Todos los estados, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados siempre a ir a esos mismos lugares de Venezuela y nosotros, en Rodando en Familia por Venezuela, hemos llegado a esos rinconcitos, a esos lugares de tantos estados que tienen un turismo que enseñarle a la gente. Entonces, cómo definimos nosotros Rodando en Familia por Venezuela? Que el turismo se materializa. Porque cuando realmente se materializa un turismo, cuando la persona se llena de esta experiencia. Entonces, nosotros
No vendemos paquetes, vendemos experiencias de vida, vendemos experiencias de lugares. Ahora, una pregunta importante, ¿cómo lo hacemos? Nosotros nos encargamos absolutamente de toda la planificación de que puede conllevar o que puede tener un paseo. Eso inicia desde el principio hasta el final. Ejemplo, yo veo el mapa de Venezuela y digo, yo quiero, y voy a contar, ahorita acabamos de ir para Caripe y fue un viaje espectacular. Hicimos la ruta de Humboldt, conocimos de la historia de Caripe, conocimos de la cultura de estos pueblos, apoyamos a las comunidades locales, porque es impresionante cuando tú llevas personas a estos destinos, cómo se mueve esa economía, cómo se mueve ese pueblito, cómo se mueven esos historiadores y te dan datos sorprendentes como que en Venezuela hay muchísima gente culta. Bueno, una anécdota de este paseo. William Phelps vivió muchísimo tiempo en Caribe y fuimos al pueblito de San Antonio. Y en ese pueblito hay una cultura espectacular. Entonces, nosotros llegamos a esos pueblos con esa planificación exhaustiva que comienza desde la determinación del destino. Número 2, que es un punto que yo quiero recalcar aquí. Aquí Anabela, ni Javier, ni mis hijas trabajamos solas, trabajamos en equipo. Yo creo que algo fundamental de la Venezuela que queremos a futuro es el poder de las alianzas. El paseo de Rodando en Familia, lo cual, ojo, buscamos la excelencia, pero al tope, no aceptamos errores, la excelencia a su plenitud. Emilio, y una cosa importantísima, hoy en día en Venezuela, con las circunstancias que tenemos, sí se puede hacer turismo, sí se puede buscar la excelencia y sí se pueden hacer las cosas bien, porque hay gente maravillosa que está dispuesta a hacer la sumatoria de ese producto final que es el paseo. Si tú me preguntas a mí cuál es la magia del turismo, cuál es la magia de la experiencia, y está basado en algo muy lindo, que es lo que se va desarrollando, que es el itinerario de cada uno de los paseos. Entonces, ese itinerario se va conformando uno de esas alianzas maravillosas que empieza. Aquí está Jenny, yo soy amante de las posadas del Circuito de la Excelencia. Las he recorrido, Jenny, en todo este país. Ahorita en Caripe fui Paloma Paraíso, en Bejuma llego a Casa María, llego al Recreo en Montalbán. Yo soy amante de las posadas de ustedes porque la verdad es que vamos de la mano, Jenny. Yo creo que ese turismo de valores hay que impregnar a Venezuela de turismo con responsabilidad, con valores y con educación. El otro día escuché algo muy lindo que dice, la educación seduce, y realmente es así. Tenemos que llenar a Venezuela de educación, y el turismo tiene que promover los valores de lo que somos los venezolanos. Entonces sigo con esa construcción de ese paseo que empieza por esa alianza de la posada y va desarrollándose con el itinerario que entra esas personas locales que forman parte de ese producto, que son la comida, qué importante llegar a un lugar y tener esa gastronomía de ese lugar. Entonces ahí viene la conservita de coco, el papelón con limón y cada una de las cosas gastronómicas de cada uno de esos lugares que uno visita. 2, que es apasionante y realmente es lo que más me llena. O sea, y lo que más llena a las personas cuando salen de los paseos, la historia. Qué importante saber que Humboldt llegó a Venezuela en 1799 y recorrió todas esas montañas. Qué importante que cada persona que viva la experiencia rodando en familia por Venezuela se llene de la cultura, de la historia de cada uno de esos lugares. Número 3, la gente que es importantísima, la que nos lleva el hielo, los señores de los autobuses, los señores de la danza. Mira, a mí no me cabe la felicidad de comentarles a los que están escuchando este foro que este paseo que yo terminé de Caripe termina con la danza de la guacharaca. Yo jamás había visto algo tan bello y de tanta venezolanidad.
¿Qué buscamos con esta experiencia, Emilio? Llenarnos de esa venezolanidad que tanto nos hace falta. Yo también, aparte de las cosas que hacemos, que te estoy diciendo cómo se hace esa construcción de ese paseo, acompaño. El acompañamiento. La Venezuela de hoy en día necesita una planificación exhaustiva y un acompañamiento que garantiza esa excelencia de ese producto que estamos vendiendo. ¿Por qué te digo esto? Porque en Rodando en Familia nos importa la persona, cada una por separado, la personalización de ese trabajo. ¿Cómo la estás pasando? ¿Te gustó esto? ¿Cómo lo puedo mejorar? Porque, ojo, no lo sabemos todo. Yo creo que cada una de esas experiencias nos deja un mensaje bellísimo de cómo mejorar y de cada vez ser lo que queremos ser, que es el mejor país del mundo, y buscar esa excelencia, pero al tope más grande. Yo creo que voy bien de tiempo. Me falta una parte importantísima mencionarla, que es la parte social. Yo soy amante de esos pueblitos venezolanos. Yo he recorrido y llevo 5 años y medio recorriendo este país sin parar. Y no solamente yo solita, ni mostrándolo, llevando a personas, que es dificilísimo, porque la logística de estos paseos son difíciles. Nosotros fuimos a las Muco Posadas. No existe turismo en esos lugares. Hay que promoverlo y hay que moverse con trabajo. Yo vengo de una familia donde para mí, mira, el éxito es una consecuencia absoluta de la constancia y del trabajo. Y a la final yo no puedo ser de otra manera. Yo trabajo 24/24. Mi papá salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 10, y yo llegaba a mi casa y mi mamá daba clases de piano. Entonces, para mí el norte del turismo es el trabajo sin parar. Para mí el norte del turismo es buscar la excelencia. Y como les comentaba, la parte social. Quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros en todos los paseos le llevamos aportes a las comunidades, no solo aportes económicos de entregarte o darte regalitos, sino de compartir con esas comunidades. Todos los paseos de Rodando en Familia terminan con un juego de fútbol, con un compartir con la comunidad, y hemos profundizado, que le doy las gracias. La empresa privada es fundamental para que el turismo crezca en un país. No solamente entes gubernamentales, la empresa privada es la que realmente va a impulsar el turismo en este país. Ahorita nosotros acabamos de hacer una jornada médica y educativa con la alianza de la Universidad Monte Ávila, con Grupo Leti, que es espectacular, con Digitel, con varias empresas, con el Centro Médico de Caracas, donde pudimos hacer una jornada médica y dejándole sustentabilidad, porque yo creo que esa palabra es clave para el futuro de Venezuela, la sustentabilidad en las cosas que uno haga. Dejamos telemedicina. Cuando tú aplicas telemedicina, Tomás Sanabria, eres mi ídolo aquí en esto, porque la verdad es que Maniapura es ejemplo de Venezuela. Cuando aplicas telemedicina y haces un análisis estadístico, las estadísticas son fundamentales para el turismo. Quien no sepa estadística no puede hacer turismo. Cuando tú haces un análisis estadístico de esas poblaciones que hemos llegado, que son 2, con estos mega operativos y con telemedicina y ahora teleeducación, gracias a la Universidad Monte Ávila, se han disminuido esas enfermedades, ha mejorado la salud de esos sitios. Hemos llegado a 2, Emilio, hemos llegado a Paria, a la península de Paria, una logística realmente difícil. Yo no dormí por 5 días y fuimos a Chuao, Choroní. Hemos dejado esa huella, no solamente Rodando en Familia, sino, como te dije al principio, la sumatoria de esas alianzas y de ese trabajo en equipo, que es lo que yo, Anabela Guzmán, quiere promover sin parar, desesperadamente, por lograr esa excelencia en el turismo venezolano, que tenemos que trabajarlo, y tenemos que trabajarlo muchísimo. Los mismos entes que trabajamos en turismo tenemos que trabajar, tenemos que movernos, tenemos que trabajar sin parar para construir
lo que queremos. Y bueno, yo ya prácticamente, ya déjame terminar rapidito porque Bueno, me falta una parte. ok. Los viajes de estudio hacen que las generaciones futuras se llenen de pertenencia. También hemos llevado al Integral El Ávila, el Manglar. Entonces, bueno, termino con esta gama de trabajo, con este trabajo tan que me apasiona, con este trabajo que hace país. Y quiero terminar con una frase, Emilio, que me encantó y que la comparto en este foro. Puedes arrancar al hombre de su país, pero no puedes al país del corazón del hombre. O sea, el corazón del venezolano es feliz conociendo Venezuela. Queremos puro éxito, queremos 30.000 likes en el post, queremos que nos vean, pero nos olvidamos que realmente vamos a ser felices cuando llevamos a esa gente, cuando entregamos a esa gente al amor y al conocimiento de Venezuela. Muchas gracias, Anabela. Ya he tenido dos de la gente que ha hecho paseo contigo que me han hablado maravilla y efectivamente dices, conocer a Venezuela empieza por nosotros mismos. Después serán los que vienen de afuera que se lo haremos conocer. Lo importante es que me señales después cómo te pueden contactar, porque también es bueno que la gente, si le gustó esto, quiere saber cómo contactarte, ¿no? Ajá. Claro que sí, cállate, Adriana. Bueno, entonces, ahora le voy a dar la palabra a, a Jenny Martínez, destacada líder y emprendedora de turismo sostenible en Venezuela, reconocida especialmente por su rol como vicepresidente del Circuito de la Excelencia, una asociación que agrupa posadas con sellos de calidad y también dirige el proyecto Turismo Rural. Te doy la palabra, Jenny. Gracias, Emilio. Buenas tardes a todos los que todos los que están conectados en este momento. Gracias, Emilio, por la oportunidad. Anabela, me deja sin palabras. Realmente has descrito lo que es el sentir del circuito de la excelencia, lo que es el sentir de la venezolanidad y lo que tenemos todos a flor de piel en este momento. Entonces, de verdad te abrazo, Anabela, saludo a todos los presentes y muchísimas gracias, Emilio, por la oportunidad. Efectivamente, yo soy vicepresidenta o me desempeño como vicepresidenta en este momento del Circuito de la Excelencia junto al presidente Froilán Alfonso de Altos de Veracruz. Mi posada es Posada Finca La Huérfana. Nosotros tenemos ya 20 años de fundado, somos 28 posadas que nos dedicamos de lleno a trabajar por la calidad en nuestros establecimientos. Y no solamente la calidad en lo que puede ser el hospedaje, la gastronomía, los paseos, sino es toda esa excelencia y toda esa experiencia con la que el huésped se va de nuestros locales. Nuestro eslogan es con alma de anfitriones. Yo creo que ninguna de las personas que nos ha visitado, somos 28 en este momento, se va de nuestras posadas indiferente. Todos se tienen que ir de nuestras posadas con esos corazones repletos de esas experiencias que nosotros tenemos la obligación y el norte de transmitir. Entonces, en este momento, y hablando justamente de lo que es la capacitación y la educación de todas las personas que trabajamos dentro de las posadas, de todo nuestro entorno rural de las posadas, recuerda, nosotros estamos ubicados en posadas de playa, en posadas de llano, posadas de montaña, posadas de selva, posadas de ciudad, cada una con sus características diferentes. No somos franquicia. Ustedes van, Anabela lo puede corroborar, vas a Sucre y es completamente diferente a la Posada La Huérfana en los Andes tachirenses. Por lo tanto, tenemos un trabajo de hormigas siguiendo nuestros mensajes técnicos, nuestras normas técnicas, nosotros hacemos seguimiento de que todas las posadas estén en buen cumplimiento, nos apoyamos los unos a los otros, porque es imposible trabajar solos y mucho menos en un país como este, como acaba de decir perfectamente Anabela. Entonces, en este momento, el circuito de la excelencia está desarrollando un proyecto junto a la Unión Europea en el componente 1 del Alinvest Verde, que tiene que ver justamente con la sostenibilidad,
con la circularidad en las posadas y en las áreas rurales que tenemos. La semana pasada tuvimos nuestra reunión anual en Medellín, donde fue escogida una de nuestras posadas, Altos de Veracruz, para presentar su proyecto, su mini proyecto dentro de todo este proyecto. Ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿de qué se trata todo esto? Todo esto se trata de un proyecto de sostenibilidad que va en fase. En una primera fase de diagnóstico, donde fueron diagnosticadas más de 150 posadas y el diagnóstico nos dio un número exacto de dónde está ubicada cada posada respecto a la circularidad y a la sostenibilidad en cualquier área donde se encuentra, área rural o área de ciudad. Después de esto, nosotros acabamos de pasar o acabamos de culminar la segunda fase de nuestro proyecto, que es justamente la capacitación. Se hicieron 7 ediciones diferentes, donde llegamos a 153 posadas que recibieron capacitación en todos los temas de la cadena de sostenibilidad, desde la energía, desde los desechos, desde la publicidad verde, una gama infinita de capacitación a la que todos tuvieron acceso con la Fundación Alternativas, es una organización, es una ONG española, y ustedes dirán, ¿por qué españoles si aquí en Venezuela tenemos tanto? Y es cierto, pero es uno de los requisitos de la Unión Europea. Ellos deben tener un equipo europeo también como socios de nuestro proyecto. Después de esto, culminamos la séptima edición justamente la semana pasada, culminamos la séptima, pasamos, que ya estábamos en una tercera fase, que son las consultorías directas. ¿Qué son estas consultorías directas? Ya por expertos venezolanos, son consultores que van directo a tu posada para ayudarte a desarrollar o continuar en el desarrollo de alguna práctica de economía circular, perdón, sostenibilidad o de la mano con tus comunidades. Ya tenemos unos casos de éxito muy marcados y pues seguimos adelante. Y la idea y la culminación de este proyecto va a ser en mayo 2026 con una certificación verde. Esta certificación verde va a tener 73 criterios de cumplimiento y bueno, eso va a ser el broche de oro para ayudar no solamente a, por supuesto, a las posadas de circuito, sino a todas aquellas posadas que se hayan inscrito en nuestro proyecto. Estamos muy orgullosos, estamos cumpliendo todos los indicadores, tuvimos una intervención brillante en la semana pasada en Medellín y de verdad nos sentimos muy satisfechos. ¿Y de qué manera se traduce eso al turismo venezolano? Que cada día nuestras posadas son mejores, que cada día estamos seguros y convencidos de que nuestros huéspedes y nuestros clientes son nuestro deber de ser. Ese es el deber ser nuestro. Yo tengo que mostrar las bondades de mi país. Yo tengo que hacer que tú te sientas repleto de emociones. Y esa es la finalidad de todos los miembros que tenemos actualmente en el circuito y que tenemos también con este proyecto tan hermoso que estamos desarrollando para Venezuela. Creo que con eso cumplo mi parte, mis minutos, porque aquí hay unos panelistas muy interesantes también que queremos escuchar. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias, Jenny. Creo que es muy interesante lo que has dicho y lo que me parece también espectacular es que las posadas estén en todos los rincones del país, que también Así. permite conocer la amplitud de opciones turísticas que demuestra nuestro país. Y lo que está obteniendo con los apoyos de fundaciones, si que el país regresa a su normalidad, yo estoy seguro que la actividad del turismo va a explotar, porque Seguro que sí, Emilio, cuenta con eso. porque este país tiene todas las características combinadas en un solo país, desde la isla a los Andes, a la selva, a los llanos, o sea que es realmente interesante la variabilidad de nuestro caso. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Álvaro Montenegro. Álvaro es un periodista, comunicador y experto en turismo venezolano, conocido por promover la historia, la cultura y el potencial turismo de Caracas y de Venezuela en general. Ha participado como comentarista y conferencista en programas y espacios de medios venezolanos y regionales, destacando la importancia del servicio, la hospitalidad y la experiencia auténtica para el desarrollo turístico del país. También es creador de contenidos y viajes enfocados
en promover destinos venezolanos y su patrimonio desde la escala de la ciudad hasta los destinos de la naturaleza y de la aventura. Álvaro tiene la palabra. El micrófono, micrófono. ¿No tiene el micrófono? Álvaro. Oye, ya voy. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. ahora sí, perdón que no tenía el micrófono. Mira, muchísimas gracias, Emilio. Estoy fascinado con esta iniciativa de analítica que se ha convertido en un punto de referencia para todo lo que significa Venezuela y que analítica vea con esos ojos de cariño que tú estás hablando. El turismo, bueno, para nosotros es una gran noticia, para los amantes del turismo esto es una gran noticia. Así que muy agradecido contigo, Emilio, con tu gente de analítica y ojalá que sigamos en esta cruzada para que Venezuela de verdad se desarrolle turísticamente como debería ser, porque de verdad tenemos un país hermoso y tú lo acabas de decir muy bien, que tiene de todo. Yo estoy fascinado de haber escuchado a Anabela y a Jenny, que son dos mujeres que admiro a las dos. Son personas que, fíjate con qué pasión hablan. Eso es el turismo. El turismo es pasión. El turismo no es física cuántica ni matemáticas pura, es pasión, pura pasión. Y estas mujeres venezolanas que todo lo hacen con pasión son unas heroínas. Emilio, tú lo dijiste muy bien, cómo hay una posada en cada rincón de Venezuela con todas las cosas que nosotros sabemos que han pasado, económicas, sociales, de todo tipo, pues. Y entonces, en cada rincón de Venezuela, ustedes han ido a la finca La Huérfana. Jenny tiene una, yo fui con las cámaras de Televen una vez allá, yo me quedé fascinado con esa espectacular posada en el páramo del Zumbador, donde uno no le llega así fácil, pero fíjate que qué capacidad, la capacidad del ser humano es ilimitada, la capacidad creativa. En un páramo de Salvador, que es bellísimo y además tiene una historia interesantísima de batalla y de todo, y Bolívar y la campaña admirable y todo. Pero allá, bueno, está una heroína del turismo venezolano que se llama Jenny con su familia, con tal y con su hija, que es una belleza, trabajando durísimo por Venezuela, porque Anabela lo decía, esto es un trabajo 24/7. Anabela, con su Rodando en Familia por Venezuela, yendo a cada rincón, al relámpago de Catatumbo. Ahora descubrió la ruta de Humboldt, qué bello, 1799, después vino en 1800, se caló el terremoto en Cumaná, Humboldt se caló el terremoto, después se vino a Caracas, subió al pico oriental, subió al pico del Ávila, como le decían, por primera vez, y Andrés Bello iba con él. Venezuela está llena de historias, Venezuela es un país, además de bellos paisajes, llena de historias y llena de gente buena como ustedes, como todos los que están asistiendo a este foro, que creen en el país y creen que la única manera de echar para adelante es trabajando duro, con optimismo, con resiliencia, como somos los venezolanos. Las mujeres son más echadas para adelante que nosotros los hombres, pero es que los hombres también las seguimos y con una sonrisa queremos mejorar siempre este país. Y fíjense, el turismo, yo no sé por qué la gente no se da cuenta. Bueno, a lo mejor tengo una teoría que todo país minero busca la facilidad, tú aprietas un botón, bombeas más petróleo o metes la mano debajo de la tierra y sacas un diamante o oro, y eso es muy fácil. Para meterse en la actividad turística, que es una actividad mucho más creativa, es complicado, no es tan fácil, hay que pensar un poquito, hay que imaginarse dónde hago la posada. ¿La hago en Choroní o la hago en el páramo de Zumbador o lo hago en Santa Elena de Guairén o la hago, no sé, en el Paují? ¿Dónde la hago? La capacidad creativa en el turismo se ve enseguida. Por eso es que el turismo es gente atendiendo gente, personas atendiendo personas. Por eso es que cuando Anabela decía, nos unimos con las comunidades, es que no hay otra forma. No hay otra forma, de verdad. Cualquier país del mundo que desarrolle el turismo. Mire, estaba leyendo con envidia sana, unas estadísticas de México. ¿Sabe cuántos turistas llegaron? Ellos tienen turistas y visitantes internacionales a México en el primer semestre de 2025, 47 millones. Decía, wow, qué envidia, porque eso trae bienestar social, que trae desarrollo. El turismo es un gran generador de empleos, pero súper generador de empleos, tanto como la agricultura como la construcción. Por cada unidad monetaria invertida en cualquier actividad económica, el turismo genera muchísimos empleos. Y entonces, ¿qué mejor bienestar social que tener empleo? Si uno tiene empleo, tú agarras la comunidad más deprimida del mundo, en cualquier lugar del mundo, y generas empleo por el turismo, que es un empleo, como me decía el embajador Román Nadal, tan querido, que ahora está en Argentina, el embajador de Francia, él decía, pero es que son empleos dignos, porque el empleo en turismo es digno. Cuando tú eres un guía turístico, estábamos hablando de guías turísticos antes, cuando estábamos hablando de lo que tú estás diciendo, Anabela, de las personas que en cada pueblo trabajan por el turismo, esos son empleos súper dignos.
un empleo no tan digno, no vamos a emitir juicio de valor aquí, pero oye, que tú estés en una mina con el agua hasta la cintura. En estos días se murieron unos mineros porque llovió mucho allá en el Callao y se murieron trágicamente. Ese es un empleo mucho más complicado. En cambio, el empleo del turismo es un empleo bello, es personas conociendo a personas, tienes que tener una actitud. ¿Y qué mejor actitud que el venezolano, con esa sonrisa, o las venezolanas? El venezolano es súper acogedor. Entonces, Papá Dios nos dio una naturaleza privilegiada. Tú lo decías hace rato, Emilio. Aquí tenemos de todo. Aquí tenemos de todo. Tenemos tanto, tanto, tanto que tenemos el Salto Ángel. Porque playas bellas tienen muchísimos países, pero esos países que tienen playas bellas y todo el mundo es ancho y ajeno y todos los países son bellos, no tienen un Salto Ángel, no tienen la formación rocosa más antigua del planeta, 3.000 millones de años de formación del precámbrico. Hasta Sir Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, escribió El Mundo Perdido refiriéndose al Roraima. Y eso que él nunca vino. Y Julio Verne escribió el soberbio Orinoco, por ahí metido, y tampoco vino. Entonces, ¿saben? Hay una frase que quiero compartir con ustedes, con todos los feristas, que es que Jacques Seguela, uno de los mejores publicistas franceses, él ya está viejito, pero es un monstruo de la publicidad, él decía, el hombre, para referirse al ser humano, el hombre vive de pan y de sueños. El hombre vive de pan, de la actividad económica y de sueños. El turismo es hacer soñar a la gente con un mundo mejor, hacer soñar que sí se puede, que sí es bonito, que es chévere, viajar en familia, o viajar en pareja, o viajar de negocios, siempre se puede. Entonces, el hombre vive de pan y de sueños, pero hay otro genio también que decía una frase parecida, que es Walt Disney, que sí, imagínate si era genio la capacidad creativa de Walt Disney. Walt Disney decía, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Vamos a soñar todos con un país mejor, con un país turístico, todos. Y el turismo lo que hace es unir gente. Hay muchas actividades que nos separan y hay muchísimas razones para separarnos. Pero el turismo une personas. El turismo como la cultura o los deportes. La cultura, tienes que apostar al sistema y a que qué orgullo Dudamel con Coldplay allá en Londres. Eso une a la gente. La cultura, por supuesto, une a la gente, el deporte une a la gente, todos íbamos a la Vinotinto, todos queremos la Vinotinto, nos deprimimos cuando la Vinotinto pierde, pero estamos unidos en ese dolor. Oye, ahorita estamos unidos con José Gregorio, con la madre de Carmen Rendiles. Hay cosas que unen a la gente y hay otras cosas que la separen. El turismo es un factor clave de unión. No hay nadie que no quiere el turismo, no quiere a su mamá prácticamente, de verdad. Todos queremos a Venezuela, vamos a unirnos siempre a través del turismo. Y los que estamos en esto, que lo vemos como una vocación, nos sentimos como unos monjes hare-krishnas en un país totalmente católico. Estoy diciendo un ejemplo tonto, por supuesto. Nos sentimos como ave rara en un país minero. Oye, cómo los países mineros se dedican a sus minas. Por supuesto, un país petrolero se dedica a sus minas. Pero fíjense, los países árabes que entienden que el petróleo se les va a acabar mucho más pronto que a nosotros, bueno, ¿a qué se ha dedicado? Vamos a Qatar para que vean a los Emiratos. Eso es puro turismo lo que están apuntando. ¿Y por qué nosotros no? Tenemos que ser muy creativos. Fíjense, México, sin ir muy lejos, ya vimos cuántos millones de turistas recibe México al año, cuántos millones de turistas recibe República Dominicana al año, que son países bellos. Aruba, sin ir muy lejos, una islita del tamaño de la tortuga, un poquito más grande que la tortuga, y recibe 1.200.000 turistas al año, turistas internacionales. Y otra vez, es un factor, yo quiero verlo como un factor clave de bienestar y desarrollo. Entonces nosotros en esta cruzada, Emilio, que te juramentamos en esa cruzada con analítica, oye, qué chévere, nosotros pensamos que cada medio de comunicación debería tener una sección de turismo. Y esa es nuestra cruzada, porque lo que queremos es dar a conocer a la gente las bondades del turismo. Yo, para que sepa, soy ingeniero mecánico de la Universidad Metropolitana, como Juan Carlos, que me va a venir ahorita. Y fíjate, por casualidad del destino, después estudié periodismo, después de grande, y me dediqué a promocionar a Venezuela desde el punto de vista de los medios. Podemos hacer mucho. Es un discurso muy persuasivo, mira, ven para que conozcas el páramo de Zumbador y la finca La Huérfana, para que tú vas a ver que ese viaje va a ser inolvidable. O ve para el Hato Cedral o el Hato, el que tú quieras, pero ve a la selva, ve a la Autana, ve a la Gran Sabana. Es un discurso absolutamente persuasivo. En esa cruzada es tratar de persuadir bonito, sin decir mentiras, sin decir cosas que no son, porque si no perdemos la credibilidad. Pero es decir, las bondades de nuestro país, que tiene muchísimas. La mejor bondad que tiene nuestro país es la gente. La gente de Venezuela es espectacularmente amable y la naturaleza que nos regaló Papá Dios.
Entonces, Emilio, está juramentado en analítica, lo consideramos ya un medio de comunicación que es muy importante, con una credibilidad tremenda, con una seriedad tremenda, pero que haya abierto esta ventana al turismo. Bueno, no podemos sino regocijarnos todo lo que creemos en el turismo como de vocación. Creer en el turismo es algo de vocación. Es como si tú tienes la vocación de los médicos de curar cuerpos y la vocación de los curas de curar almas. Bueno, los que estamos en el turismo, que estaremos locos o no locos, un país petrolero, pero amamos tanto a Venezuela y la vocación nuestra es decirle a los demás, mira qué bella. No hay un lugar de Venezuela, no hay un rincón de Venezuela. Yo que le he recorrido 100 veces por la edad, no por nada, sino por la edad, le he recorrido 100 veces toda. No hay un rincón de Venezuela que no sea feo. Así que a los queridos oyentes del foro, a los participantes del foro y a las personas que han hablado, que me fascina lo que han hablado tanto Anabela como Jenny y a Emilio, vamos a meternos todos en esta cruzada, en una cruzada bella de optimismo y de felicidad. Y Venezuela es un país bellísimo que cada día irá mejor. Ustedes van a ver. Gracias por el tiempo. Yo creo que no les tomo más tiempo para dejar que los otros puedan hacer sus exposiciones. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Yo estoy absolutamente convencido que el turismo es una verdad absoluta, es de unión entre los venezolanos. Y eso es lo que más vamos a necesitar en los años que vienen para la reconstrucción. Pero no solamente es unión, sino que es formación, que es educación, que es muchas cosas que están en el turismo. El turismo no es solamente pasear, el turismo es amar al país y realmente potenciar su viabilidad. Por cierto, un comentario aparte, te lo diré un día, te lo contaré aparte. Yo trabajé hace muchos años en un proyecto con Jacques Seguela. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Francisco Pancho Cova, fundador de Reencontrarte Caracas, un proyecto cultural que conecta a los caraqueños con su historia y patrimonio a través de recorridos guiados desde su lanzamiento. Reencontrarte Caracas ha impactado a más de 5.000 personas, fortaleciendo la identidad local y creando una comunidad activa en torno a la ciudad. Bueno, ese es un tema fascinante. Tiene la palabra, Pancho. Gracias, Emilio. Gracias a todos los panelistas que realmente son increíbles. No voy a llover sobre mojado. Y lo que le quiero contar de Reencontrarte es que nosotros no nos consideramos guías turísticos, o sea, nos consideramos personas que aman su ciudad y que quieren compartir a través de la narrativa, acercarles lo que es la historia de la ciudad a las personas. Todo esto comenzó hace 5 años ya, cuando estamos en el 2020, todos en nuestras casas. Somos profesores de la Universidad Católica y veíamos como con mucho temor el acercamiento que estaban teniendo los jóvenes con la historia de la ciudad. O sea, era prácticamente nula porque, digamos, ha pasado ya una generación que no se había montado en el metro para ir al centro de la ciudad, que no conocía espacios como la Plaza Bolívar, la Plaza del Venezolano, el Calvario, y empezamos a escribir historias, porque parte también de lo que consideramos es que la narrativa, el acercamiento que se le dé con la narrativa a la historia puede cambiar el que te guste o que no te guste un determinado tema. Y una de nosotros es profesora de historia y le toca la tarea más dura, porque yo soy profesor en ciencias sociales y trato de hacer todas estas clases lo más prácticas posibles, pero la historia le tocaba muy duro, porque los muchachos estaban como desconectados completamente, no había manera, y pensamos, oye, ¿cómo hacer que esto cambie? Tuve la oportunidad de hacer por trabajo una visita a uno de los lugares que considero que cualquier amante de la historia en Latinoamérica debe ir, que es Quito. Me dieron de regalo cumpleaños, estaba cumpliendo años en ese momento, y la empresa donde estaba trabajando se sintió así como culpable de que me tenían en cumpleaños y no estaba con mi familia, y me dijeron, ¿qué quieres? ¿Una cena? Yo le digo, no quiero una cena, quiero que me den un buen recorrido por el centro histórico de Quito, que está muy bien conservado. Y consiguieron una fundación increíble, ellos se llaman Quito Eterno, que me cambió la perspectiva, o sea, porque me enseñaron su ciudad contándome historias cercanas como amigos, de una manera que realmente me impactó. Y lo que hice inmediatamente fue llamar a uno de mis socios hoy día, que es Leandro Rossi, y le dije, Leandro, estoy en Quito, acabo de hacer esto y Caracas lo puede hacer, o sea, lo podemos hacer en Caracas, ¿te juntas conmigo y hacemos esto? Y me dijo, claro que sí. Tuvimos en todo el 2020 como para escribir historias en nuestras casas, y en el 2021, cuando tuvimos la oportunidad de salir a la calle,
la gente necesitaba reconectarse, la gente necesitaba esos espacios abiertos. La gente nos miraba como locos porque empezamos a llevar a nuestros estudiantes, pero después a la familia de nuestros estudiantes al centro de la ciudad, a los amigos, y ese número que tú dices de 5.000 personas ya sigue creciendo. Entre semanas, los fines de semana, gente que nos dice, mira, yo vi que ustedes son profesores y cuentan la historia de una manera diferente y queremos que nuestras familias y que nuestros amigos que vienen de fuera los escuchen, y ha sido genial. Pero la transformación narrativa no solamente, y creo, no sé si fue Anabela o Jenny lo comentó, sin la empresa privada, o sea, sin el sector privado, es muy difícil. Y hemos encontrado, nos ha tocado venderle al sector privado que contar historias a su gente no es aburrido, que al contrario, o sea, contarle historias de su empresa a su gente en el lugar donde nació una empresa hace 80 años, donde nació, o sea, hace mucho más que llevárselos a otro sitio o simplemente brindarles un almuerzo. Y la cosa ha sido fabulosa porque ahora no solamente tenemos clientes de personas que quieren ir a conocer la ciudad, sino también de sector privado que quiere contarle a sus trabajadores de cómo es la historia de su empresa a través de una narrativa diferente. Y hablaban, y voy a tomar otro ejemplo, hablaban de México, que todos sabemos que es un país increíble. Ellos están súper orgullosos de sus pueblos mágicos. En enero de este año, cuando comenzó el 2025, mi familia vive en Acarigua, la estado portuguesa, y me dicen, Frank, o sea, queremos hacer otra cosa diferente. Mi papá también es historiador, y yo le digo, bueno, papá, vamos a hacer algo, vamos a hacerle una ruta a nuestra familia, o sea, a mis hijos, a mamá, a esto, pero vámonos a Carora, Estado Lara, que la tenemos ahí medio equidistante. Vamos a investigar, investiga tú, investigo yo, y hacemos una ruta histórica, los dos por Carora, nuestra familia. Fue un hit, o sea, fue un hit familiar, o sea, mis hijos lo recuerdan como un viaje mágico. Y yo dije, pero es que Carora es un pueblo mágico, y tú ruedas un poquito más y te encuentras otro pueblo mágico, y de verdad, la narrativa con la cual se acerque la historia hace el cambio, o ha hecho el cambio, o es lo que está haciendo el cambio de por qué el caraqueño en particular, que es la ciudad donde nosotros estamos trabajando fuertemente, se ha reconectado con esos espacios públicos. ¿Por qué? Bueno, pues hemos conseguido la manera de reconectarle, y esto nos ha permitido a nosotros realmente destacar dentro de lo que es esta movida, porque no estamos solos. O sea, iniciando el programa preguntan, oye, ¿quién puede dar un recorrido por Caracas? Sabemos que hay quizás serios que te podamos recomendar, unos 5 grupos, entre ellos estamos nosotros, evidentemente, pero es una movida bien interesante, porque cuando tú sumas, bueno, los 5.000 que ya ha movido Reencontrarte, más lo que han movido los otros grupos, tranquilamente estamos hablando de que 15.000, 20.000 personas en los últimos 5 años se han animado a escuchar estas historias en el centro de la ciudad. Entonces, de eso se trata Reencontrarte Caracas, que es un proyecto que va más allá de solamente contar historias y de ser guías turísticos, va de reconectar a los caraqueños con su ciudad a través de historias cercanas, a través de historias cortas y de una manera un poco diferente. Bueno, muchísimas gracias, Pancho. Me parece sumamente importante explicar también nuestros espacios urbanos, ¿no? Y sobre todo su vinculación con la historia, porque eso también es una parte de la cultura y aunque sea una actividad turística, es una actividad que lleva al venezolano a conocer mejor su historia, el espacio donde vive y la importancia de todo lo que se ha edificado en torno a sus ciudades. Te felicito por eso, ya seguiremos hablando en otra oportunidad que haremos algo específicamente sobre ese tema. Ahora le voy a dar la palabra a Juan Guinán, que es ingeniero mecánico dedicado al turismo y al desarrollo sostenible desde 1994. Es máster en planificación y gerencia turística del Swiss Hotel Management School en 2007. Fue fundador y director del Campamento La Llanada en 1994. Fundador y director de la Posada Loma de Carhuao en 2004. Fundador y director de la empresa Turismo Sitios Guao 2008. Premio WTM Latinoamericano 2020 por reducción de la pobreza e inclusión y director de la Red de Turismo Sostenible AHETE. Y lo más interesante, el que está inaugurando el año que viene una cátedra de turismo en la Universidad Metropolitana. Tiene la palabra, Juan Carlos. Mil gracias a todos, Emilio, qué sabrosa y maravillosa iniciativa y que nos hayas invitado aquí. Sorprendido con las palabras también de Anabela, de Jenny, de Álvaro, de Pancho. Bueno, un honor poder estar aquí y compartir
no sé, yo voy a hacer un cuento un poco basado en lo que yo he ido haciendo y en base a eso como ir construyendo ideas para llegar a esto que no me imaginé en mi vida que iba a ser director de una escuela y académico, profesor. Eso no estaba en mi plan jamás en la vida, pero las cosas van llegando por algo. Y yo creo que la historia que voy a contar va como de chiquitico y va siendo así en grande, y es una de las razones por las cuales hice una maestría de turismo. Ahorita explico un poco. Yo nací en Caracas, soy caraqueño, nací pegado al Ávila, a la Cota Mil, y desde los 6 años yo soy el menor de 7 hermanos y mis hermanos mayores me llevaban al Ávila cuando yo tenía 6, 7, 8, 9 años. Subí el Ávila toda mi vida y de ahí en adelante empezó un proceder de viajes buscando cumbres pequeñas, medianas, hasta que ahora obviamente había que subir a la Corona, al Humboldt, al Bolívar, hacer la travesía andina, después de haber hecho la fila maestra aquí en el Ávila. Y eso me llevó al país entero. He viajado por toda Venezuela de una manera muy personal que después la fui armando en lo que ahora se ha convertido en mi mundo turístico. Soy ingeniero mecánico y ejercí la ingeniería mecánica por no más de 6 meses en una plataforma petrolera en Indonesia, cuando en el borde de la plataforma petrolera balanceándome estuve a punto de lanzarme para abajo de la absoluta desesperación de estar metido entre grasas, tubos y máquinas. Dije, esta vaina no es para mí. Me salí de allí, me regresé a Venezuela con el rabo entre las piernas y dije, voy a hacer lo que he querido hacer toda mi vida. Y yo empecé, hace tiempo de joven guiaba grupos para el Ávila y algunas otras excursiones, y es ahí donde dije, voy a montar un campamento de chamos. Había sido guía de campamento, llamé a mi hermano del alma, Keke Palacios, y le dije, mira, la idea esta, él era académico, ya era profesor en la Católica en ese momento. Dije, vamos a montar un campamento. Fue una cuestión de 2 semanas, nos sentábamos, planificamos, le presentamos una especie de business plan más o menos a unos socios que tienen una finca espectacular, por cierto, Pancho, en Acarigua, en Araure, exactamente, en las faldas de las montañas de las terminaciones de los Andes que terminan justamente en Portuguesa y en Lara. Y ahí este socio nuestro dijo, vamos, montamos un campamento y de ahí para adelante me he convertido en un emprendedor sin quererlo y he tratado de gestar cosas ligadas a la naturaleza, ligadas al desarrollo sostenible, ligadas a la educación y ligadas al turismo. Con el Campamento La Llanada, que empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y aquello fue magistral. De verdad me di cuenta de que la posibilidad de uno de impactar a otros es muy grande cuando tú abres las puertas a que los demás tengan experiencias, y eso es lo que hace el turismo. El turismo, como lo hace Pancho aquí en Caracas, o como lo hace Jenny en Páramo El Zumbador, cuando tú le abres la vivencia a alguien, esa persona aprende naturalmente, aprende porque sus sentidos están abiertos para aprender. Y eso lo aprendí yo haciéndolo empíricamente en el Campamento de la Llanada, con chamos, con jóvenes, con mis guías. Y eso empezó a dar una idea de tener que profesionalizarnos, porque me di cuenta que lo que nos hemos metido era recreación, pero era en serio. Y entonces había que educarse y formarse para que ese impacto que uno estaba generando fuera de verdad bien hecho. Ahí empecé un proceso de formación, formación en educación experiencial, formación en guía, etcétera, etcétera, eh, que me llevó después a ir creciendo con la llanada y formar Posada Lomas de Carguao. Una posada, la idea era crecer lo que hacíamos en el llano, pero llevarlo a la playa. De hecho, originalmente no se llamaba Posada Lomas del Carguado, se llamaba La Playada, venía de la llanada y a la playada. Creamos este campamento, que era la idea, enfrente del mar, en un sitio idílico, mágico, a 2 horas y media de Caracas, como es Carguao, La Sabana, toda esa costa central, que aunque es muy rural,
tiene tiene a Higuerote a 1 hora y a La Guaira a 1 hora y cuarto, una cosa increíble, pero muy rural. Y luego nos damos cuenta que tenemos que hacer esto un poco mejor para que fuera una posada, digamos, de cierto nivel, con un cierto lujo. Nosotros le llamamos eh, elegancia natural. Ese es un poco el concepto que nosotros usamos. Luego de casi 15 años metido trabajando y formando y llevando turistas y creando rutas y haciendo experiencias, dije, yo creo que es hora de estudiar esto que empíricamente he hecho. Y es ahí donde hago un quiebre gerencial de hecho, a mis socios les digo, miren, voy a salirme, voy a ir un año y estudié planificación turística, gerencia turística en una universidad en Suiza. Tuve la inmensa oportunidad de poderlo hacer, de ver mundo, de estudiar con gente de todos lados del mundo, africanos, asiáticos, norteamericanos, europeos, etcétera, que le abren a uno, pues obviamente, la mente. Ya en ese momento, año 2007, 2008, hablando de tecnología que yo no había ni remotamente visto aquí, de metodologías de mercadeo excepcionales, de globalization, un concepto que me fascinó y lo vi por primera vez allá, etcétera. Y esos conocimientos de alguna manera me la traje para acá de vuelta. Y entonces aquella cosita chiquitica que empezó como un campamento de 60 niños y que pues fue creciendo y que pues se convirtió en otro sitio, lo que hice fue ver el mundo desde la perspectiva de la actividad turística, de la maravilla que esta actividad puede y genera mundialmente, y entenderla. Hice una tesis de grado a la cual me dediqué enormemente y utilicé, por ahí lo mencionaron, estadística. Lo que hice fue bases estadísticas y análisis estadístico de conceptos que son muy humanos, y entender por qué Venezuela no se ha desarrollado turísticamente. Y lo que hice fue un análisis de correlación de variables, de comparación de variables, correlaciones de variables entre países que eran igualmente subdesarrollados o con características parecidas a las de Venezuela, pero que algo hacían que atraían 2, 3 y 5 veces más turistas que nosotros. Entonces hice comparaciones con Tailandia, hice comparaciones con República Dominicana, con Perú, etcétera, ¿no? Y ahí entendí a través de como digo, una serie de elementos estadísticos, una cosa que tenemos muy claro, y es que básicamente el tema de la no desarrollo turístico viene dado por una variable principal, y es que el Estado venezolano nunca, jamás le ha puesto el criterio de prioridad que esta actividad requiere. Si el Estado lo hace de manera consciente, bien hecha, planificada y entendiendo las realidades de lo que uno tiene y que uno puede ofrecerle al mundo, esto se puede ir desarrollando de la mano de la empresa privada, no la pública. Quien opera son los privados, quien pone el plan y las normas y la promoción es el Estado, pero quien opera y ejecuta tiene que ser el privado. Así es en el mundo entero. Entonces, bueno, esto, como les digo, fuimos de aquí a aquí, aquí creciendo. Por otro lado, esto es una anécdota que quiero comentar que me parece muy interesante en lo que pues, hemos ido haciendo. Estando en Lomas de Carhuao varios años, el 2004, unos años que fuimos creciendo, después viene el 2017, 2018, unos años malísimos, 2019 cae horriblemente la economía y viene el 2020 y aquel golpe de calibre mayor. Nosotros, estando en ese pueblo tan pequeño, siempre recibíamos las necesidades de la gente. Ay, que ayúdanos para la fiesta de San Juan, ayúdennos por favor para el techo de la iglesia, ayúdennos para la escuela, y así ayuditas, ayuditas, ayuditas. En el año 2018, como les digo, con una crisis tan severa como la que vivimos, dijimos, ¿saben qué? Vamos a formalizar esto. Y ahí vengo otra vez con el tema de planificación. Vamos a formalizar esto y vamos a entender cómo nosotros de verdad podemos ayudar y que haga un impacto real, medible, que sea entendible, que sea captable por la gente y que la podamos medir. Y ahí solidificamos todo esto en una organización que después se convirtió en una fundación que se llama Comunidades Sostenibles WOW, que viene obviamente de Sitios WOW, que es otra empresa que se crea posteriormente. Comunidades Sostenibles WOW básicamente es una fundación que se enfoca en los pueblos de la Sabana, Carhuao y San Jorge, y que inicia
con un plan, como dijo Anabela, más o menos, en alianzas. Esto es puras alianzas, todo se hace en alianza. Nosotros, nuestro conocimiento es que conocemos al pueblo, que conocemos quiénes son los líderes del pueblo, que conocemos cuáles son los mejores destinos dentro de la zona, que conocemos la idiosincrasia, pero la gente es experta en otros temas. Entonces nos aliamos con CUMIS, una organización de la Universidad Central de Venezuela de estudiantes de medicina, de las cosas más excepcionales que pueden existir. Cuando uno ve a CUMIS y a esos chamos trabajando, tú dices, este país tiene futuro, porque es algo excepcional. 40, 50 estudiantes de medicina con 12, 15 médicos, profesores de ellos, se vinieron a Lomas de Carhuao un fin de semana, de un jueves a un domingo, hicimos una jornada médica donde se atendió más o menos a 1000 y pico de personas y se hicieron más de 2000 consultas en una serie de especialidades médicas, pero lo más importante es que levantamos una data real de nutrición, de datos antropométricos, que nos dio información. Y esa información nos valió después a desarrollar lo que queríamos desarrollar como actividad, como empresa turística, pero conectada con esa comunidad. Y de ahí desarrollamos unas alianzas con Alimenta la Solidaridad, montamos 2 comedores con Alimenta la Solidaridad, dábamos 110 almuerzos diarios durante 4 años, eso terminó en el año 2023. Levantamos la escuela de béisbol de Carhuao, se recompuso el campo de béisbol y tenemos una escuela que sigue funcionando de escuela menor para chamos entre 8 y más o menos 14 años. Y hicimos una alianza con Valentina Quintero y María Fernanda de Jacobe y convertimos la antigua casa de los padres de la familia Quintero en una escuela de chocolate que se llama La Guachafita. Debido a todo eso que hoy en día sigue funcionando, la escuela de chocolate funciona, la alianza con Cumi funciona, lo único que no funciona es los comedores porque tuvimos que hacer un cierre y porque entre otras cosas mi concepción personal y de la fundación es que nosotros no tenemos que estar regalando alimentos sino formando. Es un poco la concepción, pero hay una crisis importante de nutricional que había que atacar. Eso nos dio lo que mencionó Emilio, una cosa de la cual me enorgullece muchísimo porque compitiendo contra muchísimos proyectos a nivel latinoamericano, nos ganamos el segundo lugar en reducción de la pobreza en Latinoamérica como fundación turística de la World Travel Market, que es la WTM, que es una organización mundial basada en Londres, pero este fue el capítulo Latinoamérica. Lastimosamente fue en el 2020 y no pudimos ir a recoger nuestro premio en Brasil, pero nos lo dieron online y nos lo mandaron digital. Lo tengo guindadito ahí por lo menos después de haberlo impreso. En fin, todo esto me lleva a lo que les digo de chiquito a grande, es la atención directa a la persona, pero también es entender los números que están detrás, el impacto que esto genera, las miles de millones de personas que viajan y soñar en lo que Venezuela se puede realmente convertir. No es una cosa etérea, es lo que realmente se puede convertir con lo que hoy tenemos, que es limitado, pero no es poco en términos de infraestructura. No es la maravilla, pero no es nada tampoco. Nosotros tenemos un buen sistema de carreteras si lo comparamos con los demás países latinoamericanos. Nosotros tenemos unos relativos buenos aeropuertos que con unas inversiones medianas se puede perfectamente rescatar buena parte de esos aeropuertos. En el tema de puertos sí estamos muy reducidos. Tenemos una oferta hotelera, ahí está el circuito de la excelencia, aquí está Sitios Wow, hay cantidades de posadas y hoteles, algunos mermados, otros en poco funcionamiento, pero el número de habitaciones que tenemos con una inversión pequeña se rescata relativamente pequeña y tenemos una posibilidad de albergar a muchos turistas y después vendrían proyectos mucho más, obviamente, más grandes. Entonces vuelvo y repito, voy de lo chiquito a lo grande. Trabajo con el tema, ahorita estoy en este instante cuadrando un pensum de una muchacha que viene de otra universidad para ver qué correlación tiene con el pensum nuestro, para ver si puede hacer de TCU a la licenciatura. Entonces es el uno, pero es el todos. Es lo chiquito, lo esencial, es el servicio, es la buena cara, pero es entender el impacto general que esto está haciendo. Y eso lleva a la siguiente fase, que es que, bueno, hace más o menos 2 años y medio, la Universidad Metropolitana me llamó a decirme que tenían, hace 3 años, que querían abrir una carrera de turismo.
que los ayudara en conceptualizarla. Tuve unas 2, 3 reuniones, no fue más que eso en ese momento, di mis ideas y ahí quedó. Y este año, en enero, febrero, me mandan un mail diciéndome fue aprobada la carrera de turismo sostenible. Yo les había propuesto que fuera de turismo sostenible, que no se quedara en turismo y hotelería, sino que fuera de turismo sostenible, con una mención en hospitalidad. Y me sonsacaron para que la liderara y fuera ahora el director de esta carrera que abre en enero del año que viene. Estoy muy emocionado, muy entusiasmado. La diseñamos un equipo de gente muy profesional, de múltiples áreas, y lo que quise aquí es justamente involucrar esa complejidad tan maravillosa que es el turismo, donde tienes gerencia, administración, pero tienes innovación, tecnología y mercadeo, pero tienes por otro lado todo el tema social, cultural, eh, de impacto ambiental. Entonces la parte sostenible, cómo se mide dentro de eso para que ese turismo que vamos a diseñar y soñar sea del menor impacto posible. Bueno, y después la siguiente generación, que es el turismo regenerativo, que ya se está hablando de él y que obviamente vendrá. Y ahí, Jenny, de verdad que, o sea, yo los quiero felicitar. Lo que ustedes han hecho en el circuito es excepcional. Yo me metí, Lomas de Carhuado está en el programa. He metido a 2 o 3 personas, no solo Lomas, sino a Togarza, en Apure, que es un sitio guau, y en donde está Sorelia siendo parte de esto. Yo de verdad los felicito porque lo que han hecho es magistral. La amistosa, lamentablemente, yo no he podido estar mucho tiempo. Pero en todo caso, creamos esta carrera que empieza ahorita, a la cual tengo una gran pues, confianza de que va a ser maravillosa. Comenzará pequeña, con pocos alumnos, irá obviamente creciendo, pero que abarca ese mundo tan complejo del turismo. Sé que me he excedido, creo, pero necesito Bueno, leerles esto antes de terminar. ok, ¿Puedo? sí, cómo no. Ok. A mí, como soy humanista, pero soy ingeniero, entonces los números y entender las cosas con data me es importante. Y yo quise poner la belleza de Venezuela, lo que somos en data. Voy a leer. Con más de 900.000 kilómetros cuadrados de extensión, 2.700 kilómetros de línea costera sobre el mar, con un mar Caribe de más de 1.000 kilómetros de costa, con más de 2.500 kilómetros cuadrados de bosques de manglares, siendo el segundo en el continente americano, con el arrecife coralino más extenso del Caribe protegido bajo la figura de Parque Nacional, con más de 40.000 kilómetros cuadrados de montañas andinas y el teleférico más alto y segundo más largo del mundo, con más de 400.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica y guayanesa, con un río Orinoco de más de 2.000 kilómetros de longitud, siendo el tercero con mayor caudal del mundo, y con un delta de aproximadamente 42.000 metros cuadrados, entre los más grandes del mundo, con una red hidrográfica donde escurren más de 1,1 por 10 a las 12 metros cúbicos de agua al año, con más de 100 tepuis, formación única en el mundo, con más de 30 grupos étnicos en todo el país, con un sistema de áreas protegidas que abarca más del 40% del territorio nacional y que incluye 44 parques nacionales, siendo uno de ellos Patrimonio de la Humanidad, decretado por la UNESCO, Parque Nacional Canaima, con 30.000 kilómetros cuadrados, con la caída de agua más alta del mundo, con 5 humedales decretados por la Convención de Ramsar, siendo el país con la mayor diversidad genética de cacao del mundo, siendo el sexto país con la mayor diversidad de aves, el octavo con la mayor variedad de mamíferos y el octavo con la mayor variedad de plantas superiores del mundo, con un fenómeno único como el relámpago del Catatumbo, donde se ha medido el mayor promedio mundial de relámpagos por kilómetro cuadrado y considerado como uno de los 17 países megadiversos por el Centro de Monitoreo de la Conservación Ambiental, CMCA, de las Naciones Unidas. Por todo lo anterior, es indudable que Venezuela se nos presenta como un país cargado de opciones y retos para ser develado ante el mundo como un megadestino de turismo de naturaleza, de aventura, científico, ecoturismo y de cultura, y que tiene que ser desarrollado a una concepción de turismo sostenible y responsable de vanguardia mundial. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que tu experiencia es muy interesante, pero lo más bonito es que culmina en algo tan importante como establecer en la UNIMED
la primera cátedra de turismo en Venezuela. Yo creo que eso... De turismo sostenible, perdón. De Digo, turismo sostenible, existen correcto, otras. sostenible. Creo que eso va a ser de gran impacto. Por cierto, quería hacer solamente un comentario. Cuando dice que efectivamente el Estado ha sido indiferente en la mayor parte de su historia del turismo, hay una pequeña excepción que quizás no prosperó. Fue el caso cuando Pérez Jiménez y la creación de la CONAOTU, que creó hoteles en muchas partes del país, que lamentablemente algunos de ellos se perdieron por razones extrañas, no utilizar las maderas adecuadas, en fin. Pero en todo caso, fue un primer esbozo de que el Estado se da cuenta de la importancia del turismo. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este evento que me dejó cada vez más entusiasmado, y pueden contar con Analítica, que seguiremos dentro de las pequeñas posibilidades, seguir difundiendo una actividad que considero primordial. Ahora voy a anunciar, como siempre, el próximo evento. El próximo evento de Analítica es, como siempre, los jueves por la tarde, y es un evento que les invito a verlo. Es una entrevista que le voy a hacer a Humberto Calderón Berti sobre los 50 años de la nacionalización petrolera y cuál es el balance y desafío que eso representa. Los invito, y bueno, y nos veremos próximamente en el mes de noviembre en otra actividad de turismo, pero lo que yo llamo turismo urbano. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias y hasta la vista. Estimada audiencia, nos complace haber contado con su presencia. Esperamos que el evento haya sido de su agrado y que los temas tratados hayan resultado de interés y utilidad. Les invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestros canales de comunicación, donde podrán encontrar información relevante sobre próximos eventos y noticias en el ámbito nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!